Lo vamos a saludar esta línea, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Buen día, Sergio, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, no le voy a preguntar si lo escuchó a Miguel Ángel Pichetto ayer. Pregunte lo que quiera. No sé si se acuesta tarde y se queda viendo un poco los programas periodísticos. Lo acabo de escuchar recién y lo leí esta mañana bien tempranito. Lo primero que me gustaría es desmitificar esto de que aumentaron 46% la AUH como si fuera un logro tremendo. Hay que decir claramente que la inflación fue 46,7, en todo caso le han robado el 0,70. Sí. Por empezar, ¿no? Sí. Y segundo, las declaraciones que hace el senador, por supuesto que no las comparto en absoluto, creo que precisamente quien cobra una AUH es quien más necesidades tiene en este país, necesidades que se agravan producto de la política económica, y me gustaría verlo con la misma enjundia discutiendo las políticas económicas que han perjudicado a los trabajadores, a los que menos tienen, a los que cobran una AUH, en lugar de criticar el aumento de la AUH, ¿no? Palazzo, ¿por qué? Buen día, Pablo, Bueno, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Por qué imagina que muchos sectores políticos cuestionan, bueno, en este caso un representante de un partido político, senador con un cargo público hace muchos años, se cuestiona el triunfo, entre comillas, o el aumento conseguido por, en este caso, sectores muy vulnerables, o se cuestionan paritarias, y nunca jamás se los escucha ni siquiera poner en tela de juicio, plantear la enorme rentabilidad de las empresas concentradas? ¿Cuál es el compromiso inconfesable desde lo ideológico o desde otro punto de vista que hace que no puedan plantear estas cuestiones que también hacen a la discusión pública? La verdad que es una respuesta que deberían dar ellos, ¿no? Pero uno desde el lugar que tiene decide pelear, decide luchar y decide confrontar contra esos poderes. Otros no lo hacen. A mí lo que me preocupa es la dualidad del discurso cuando hay elecciones y plantean que nunca van a votar en contra de los intereses del pueblo argentino y de los trabajadores, que confíen en que son opositores y después terminan siendo más funcionarios al gobierno que los propios funcionarios del gobierno, ¿no? Yo siempre digo que hay legisladores que levantan la mano hasta por lo que no le piden en el Congreso y son opositores. A mí me preocupa esa dualidad de discurso y que haya un segmento de la sociedad que lo siga. Yo creo que hoy hay una bolsonarización del discurso, digamos, en muchos políticos argentinos. Creen que porque con un discurso xenófobo, atacando a los pobres, atacando a los de pensamiento distinto, como ganó una elección en Brasil, la pueden ganar acá en Argentina o pueden sumar votos. Creo que es un error y creo que deberían, si este es su verdadero sentimiento y no una pose electoral, deberían transparentarla ante la sociedad. Yo no acuerdo con ese tipo de política ni ese doble discurso. Me parece que la Argentina hoy está pasando un momento muy difícil, muy complicado, en donde muchos argentinos la están pasando mal, y escuchar que está mal que se aumente la AUH incluso por debajo de la inflación. Vuelvo a decir, la inflación fue 46,7 y le dieron el 46. Inclusive cuestionar eso me parece que no es estar a la altura de los acontecimientos lo que el pueblo hoy requiere de los dirigentes opositores. Hablando de eso, Palazzo, la situación tiende a agravarse, nada mejora, la verdad hay que decirlo, se espera, el gobierno sigue diciendo que la inflación baja, la inflación va a ser mayor a lo que estuvo previsto no solamente en el presupuesto, sino a lo que las principales consultoras venían estableciendo como que era probable. La actividad industrial sigue cayendo, digamos, todos los números siguen siendo muy negativos, hay un grado de empobrecimiento brutal. ¿Qué es lo que deberían decir los dirigentes? Lo planteo así porque estamos en carrera electoral, uno ve esfuerzos por unidad, pero la gente creo que está esperando que alguien les diga qué es lo que se va a hacer para salir de esta situación, que ya no es de estancamiento, sino de seguir bajando un escalón más. Mire, me gustaría acompañar su posición bastante acertada con algunos números, ¿no? Si uno toma inflación de los últimos 3 años del gobierno anterior, 2013, 14 y 15, que son años en donde un gobierno que estuvo casi 12 años empieza a perder su poder, la inflación acumulada fue 117. Uno toma la inflación 2016, 2017, 2018, los que deberían ser los meses mejores de un gobierno que recién asume, 160. Quiere decir que hay 43 puntos más de inflación los 3 peores años contra los 3 mejores que tiene un gobierno. Si uno toma el valor del dólar, diciembre de 2015, 9.70,
póngale 38 si quiere ahora, creció el 291% el dólar, con la consiguiente efecto sobre los precios que tiene ese incremento del dólar o la devaluación. Si uno mira las tarifas, gas 3.008%, electricidad 2.136, agua 515, es una salvajada. Si uno toma el salario privado, para que no hablen de que uno, bueno, se mete con los salarios estatales, el salario privado en la Argentina, el promedio en diciembre del 2015 era 15.809 pesos, en la actualidad es 32.776 el promedio del salario privado. Si uno tomara los 15.809 y lo multiplica por la inflación, cayó 22%. Si hace el mismo ejercicio con el salario mínimo, cayó el 24%, si hace el mismo ejercicio con la jubilación, cayó casi el 20%. Es más, si uno tomara las propias estadísticas oficiales, se han perdido 200.000 puestos de trabajo en este último tiempo. Solamente el empleo industrial cayó 107.000 puestos de trabajo. 9.600 pymes nuevas menos en la Argentina, y la deuda per cápita creció de $54.000 en el 2015 a 283.000 por argentino, creció un 420%. Bajo ese esquema, uno se plantea que a esta altura, que los sectores de la oposición no hayan encontrado una síntesis, no en un candidato o en una candidata, sino en 10 propuestas básicas, que me parece que es lo que hay que hacerle a la sociedad. Si son opositores o somos opositores de verdad los que estamos en desacuerdo con el gobierno de Macri, como mínimo hay que ponerse de acuerdo en 10 propuestas básicas, llevarla al Congreso e implementarla con el acompañamiento o no del espacio de Cambiemos, para demostrarle a la sociedad que de verdad queremos hacer algo distinto. Ahora, si seguimos discutiendo candidaturas en el marco de la unidad más amplia, que tiene que existir, por supuesto, y claro está, para poder obtener un triunfo electoral, pero si ponemos la candidatura delante de una propuesta para explicarle a los argentinos, creo que también vamos por mal camino desde la oposición. Sergio, usted con todos los números que plantea, obviamente traza un escenario que todo el mundo comparte desde el diagnóstico y nadie lo puede discutir. Ahora, en ese modelo, en ese esquema, hay algunos ganadores, y también hay una conciencia que los ganadores, que son muy poquitos, empresas de servicios públicos, y está el sistema financiero, básicamente, como uno de los grandes ganadores. Ustedes están en el corazón de esa pelea, como trabajadores, y también conocen mucho de ese mecanismo, y saben que en ese ganar permanente que han tenido los bancos, concretamente en estos años, puede llegar a haber en algún momento inclusive un cuello de botella, porque ¿cuánto más se puede seguir ganando sobre la especulación solamente, cuando las pymes no tienen acceso a crédito, cuando el crédito para el consumo está prácticamente parado, cuando se van a quedar sin mercado también los bancos en algún momento? Nosotros se van a quedar sin mercado, la economía no está funcionando y cada vez va a funcionar menos a ese ritmo de tasas tan altas. Decime qué actividad te genera un 60-70% de rentabilidad. Vos vas y colocás dinero en algún título público, LELIQ, LEVAC o lo que esté de moda en el momento, y son títulos que superan holgadamente la inflación. Si vos tenés capital para invertir en la Argentina, vas a venir a invertirlo en una empresa no sabiendo cuál es tu precio de referencia, porque no hay precio de referencia, las cosas valen un día o un precio, otro día otro, porque se le ocurre a alguien, o otro día meter una devaluación y vale otra cosa. Si vos tenés garantizado que venís, traes dólares, lo cambiás por peso, comprás títulos públicos y salís del mercado porque no hay ningún tipo de restricción, después que sacaste el 60-70% anual por una operación y te fuiste, cuando la inflación es del 40% te ganaste el 30% en dólares, porque la volviste en dólares y te volviste a ir. Claro. Es decir, creo que están jugando un juego muy peligroso de bicicleta financiera, que en algún momento se le arma un cuello de botella, y ese cuello de botella va a tener que ver con el proceso electoral. Por eso digo, ustedes piden por salarios, y está bien, es parte de la reivindicación, pero también seguramente dentro de ese esquema de reivindicaciones tienen una mirada sobre la banca, inclusive sobre la banca pública, que vuelve a estar amenazada en la Argentina, digo. Sí, nosotros hemos hecho planteos a nivel de Congreso, a nivel político, inclusive en la propia paritaria planteamos estas discusiones. Obviamente que el sector empresario no quiere discutir estas cosas, y el gobierno asociado al sector empresario trata de obturar cualquier posibilidad de discusión. La banca pública la han desmejorado ostensiblemente. La banca pública, que era rector en materia de tasa de interés de hecho, porque por su potencial, porque por el volumen, porque la banca pública es el 40% del sistema financiero, hoy no lo es tanto. Hoy paga más intereses por un plazo fijo el Banco Nación para lograr retener depósitos, porque tiene problemas en cuanto a que el gobierno ya no acompaña como acompañaba a esa institución financiera, al contrario, le vive sacando plata. Prueba de ello es el último presupuesto, donde le sacaron
15.000 millones de pesos extra, aparte de lo que tiene que aportarle al Tesoro Nacional todos los años, el caso del Banco Nación, y el año anterior el presupuesto le sacaron 22.000 millones, con la complacencia de diputados de la oposición, de los partidos donde la oposición es gobierno en las provincias, quiero decirlo, ¿no? Porque no es solamente el espacio Cambiemos. Claro. Parece que le ofrecen algunas obras para decir, bueno, pero con esta plata vamos a hacer tal obra. Sí, muchachos, al paso que van a reventar la banca pública si no toman medidas concretas de fortalecerla en lugar de desmejorarla. Sergio, y en esta descripción y en este planteo de que la sociedad necesita conocer al menos 10 puntos, 10 propuestas, 10 medidas, sí, yo diría casi urgentes que tienen que tomarse. La CGT, el movimiento obrero, me consta que hay un montón de trabajadores nucleados en la corriente federal, nucleados en el Frente de Unidad, pero parecería que no es suficiente esto. La CGT, ¿qué pasa con la CGT? Que a esta altura, y esto corre por mi cuenta, es un sello nada más. Bueno, yo he dado, creo que números más que categóricos cuando recién explicaba la realidad argentina actual. Y por ende, ya a esta altura, y lo he dicho ya hace tiempo, creo que los compañeros que están en la conducción del Consejo Directivo de la CGT tendrían que tener una mirada más confrontativa. Si no, no estaríamos a la altura de las circunstancias de la envergadura del problema argentino. Si los salarios han caído más del 20% en su poder adquisitivo, si las tarifas aumentan como aumentan, si hay 2 millones de pobres más en la Argentina, me parece que la mirada tiene que ser de mayor confrontación. Le consta a usted y a muchos de sus oyentes que desde la Corriente Federal y otros sindicatos desde el Frente, después cuando se amplió al Frente Sindical para el Modelo Nacional, tenemos una posición crítica con respecto al accionar de la CGT y extremadamente crítica con las medidas de gobierno, y estamos exigiendo que haya un confederal donde se discuta un plan de acción que incluya una medida de fuerza nacional y un plan de lucha que establezca a la CGT como el articulador de la protesta social de todos estos males que acabo de explicar recién en número. Respecto a esa propuesta de 10 puntos, esa propuesta ya está escrita, ya está discutida. ¿Qué es lo que frena a presentarla? Mire, yo creo que lo que tienen que hacer, porque uno puede hacer una enumeración y pueden terminar siendo anhelos y no propuestas. Yo creo que lo que hay que hacer es que los equipos técnicos de todos aquellos que son candidatos presidenciables de la oposición y que tienen una mirada de buscar una oposición lo suficientemente amplia como para derrotar a este gobierno, esos equipos técnicos se junten, desarrollen y lo expliquen con claridad a la sociedad, esas 10 propuestas, y presentarlas en el Congreso y votarlas, porque la oposición tiene mayoría en el Congreso. Macri ha gobernado en minoría y sacando todas las leyes y más todavía de lo que quería, me parece, o de lo que imaginaba que podía sacar. Entonces me parece que hay que tomar la decisión de hacer estas propuestas, los equipos técnicos trabajarlas, explicarle a la sociedad, votarlas en el Congreso y llevarlas a cabo. Es un gesto de seriedad y autoridad política si se pretende gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Sí, bueno, ya hay por lo pronto presentado un proyecto que tiene que ver con los despidos, ¿no? Con por lo menos preservar las fuentes de trabajo. Bueno, ahí tiene un punto de inflexión que me parece que debió haber articulado la CGT en su momento y aquellos opositores que eran opositores pero le votaban las cosas al gobierno. Ya hubo una ley antidespido que la reclamó la CGT, que fue sancionada en las dos cámaras y que el presidente la vetó. Ahí creo que dejaba claro el presidente que es un gobierno de diálogo en la medida en que no perjudique los intereses de lo que él quiere, si no, no hay diálogo, es imposición. Y la imposición fue a través de un veto, cuando el Parlamento, que lo había sancionado en las dos cámaras, es la expresión republicana del diálogo en cualquier sociedad moderna y en cualquier democracia moderna. Me parece que ese punto de inflexión debió haber sido la nota que debieran tomar los compañeros que conducían la CGT en su momento y los compañeros o los dirigentes políticos que decidieron, a pesar de eso, acompañarlo al presidente Macri. Ya estamos en un proceso de la recta final de un proceso electoral. Creo que claramente hoy hay que definirse si estamos de acuerdo en la Argentina con el modelo que propone Macri o no, y terminar con la tibieza de jugar a media agua en un proceso electoral. Bueno, Sergio, como siempre, un gusto escucharlo. Gracias, Luisa, muy amable. Igual para ustedes y saludos a todos sus oyentes. Gracias, hasta pronto. Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria.